Muy buenas, vamos a resolver ahora el ejercicio número 4, que es el ejercicio de probabilidad, el último que han puesto en el modelo de 2020, opción A. Os he proyectado aquí el enunciado, voy a leerlo rápidamente, pero os avanzo que es un ejercicio relativamente sencillo, lo único que hay que saberse muy bien son las fórmulas. Así que este tipo de ejercicios hay que aprovecharlos muy bien porque luego dentro del examen hay otros ejercicios más laboriosos y al final todos valen 2,5. Así que sed inteligentes y utilizar muy bien los ejercicios de estas características que, bueno, pues son en ese sentido mucho más operativos. Nos dan dos sucesos A y B y nos dan como dato que se conocen las siguientes probabilidades. La probabilidad de la A de unión A y B, del suceso A con el suceso B, es 0,55 y la probabilidad de los complementarios a esos sucesos A y B, que es 0,90. Y también nos dan como dato la probabilidad de B sobre A, que es 0,25. Y entonces nos piden en el apartado A que calculemos la probabilidad de la intersección de A con B, la probabilidad de A, la probabilidad de B y la probabilidad de B sobre el complementario de A. Y eso vale 2 puntos. Y en el apartado B nos dicen que deduzcamos de manera razonable si los sucesos A y B son independientes, es decir, que demostremos si tienen algún tipo de vinculación entre ellos. Dicho esto, vamos a por él. Vale, pues vamos al apartado A. El apartado A nos pide que calculemos un montón de probabilidades, ¿vale? Es un apartado maravilloso porque tiene una puntuación muy buena y lo único que necesitáis saber es todas las fórmulas. Así que, por favor, este tema siempre se da el último, siempre lo llevamos peor, parece que no tiene importancia, pero es que sabiendo las fórmulas, en este ejercicio teníais los 2,5 puntos y os lo voy a demostrar, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la probabilidad de la unión de sucesos complementarios es igual a la probabilidad de la intersección de esos sucesos. Eso es por Morgan. Acordaos de la teoría y repasarla. Luego también sabemos que la probabilidad de la intersección de dos sucesos complementarios es la complementaria de la probabilidad de la intersección de esos sucesos, es decir, 1 menos la probabilidad de la intersección de los sucesos. Y eso es igual a 0,9. De tal forma que, si sustituyo en la fórmula anterior, me queda que la probabilidad de la unión del suceso, de la intersección del suceso A y B es 0,1. Para hacer el vídeo, ir viendo de dónde saco todos los datos, ¿vale? Con lo cual ya hemos contestado a una de las cosas que nos preguntan. Probabilidad de la intersección del suceso A con el suceso B. Seguimos. Vamos a calcular ahora la probabilidad de A. Para ello vamos a utilizar la fórmula de la probabilidad de B sobre A. Entonces, eso es igual a la probabilidad de la intersección de A con B, que la acabamos de calcular, partido de la probabilidad de A. La probabilidad de A es lo que vamos a obtener, no la tenemos, es una incógnita, pero la probabilidad de B sobre A sí que la teníamos porque era un dato del ejercicio. De tal forma que 0,25 lo igualamos a 0,1 partido de probabilidad de A. Para hacer el vídeo veis cómo despejo. La probabilidad de A nos queda 0,1 entre 0,25 igual a 0,4. Ya tenemos otra de las cosas que nos piden. Seguimos. Vamos a calcular ahora la probabilidad de B, que es otra de las cosas que nos piden. Para ello vamos a utilizar la fórmula de que la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de A y B. Aquí tenemos todos los datos menos la probabilidad de B, que es lo que vamos a calcular. La probabilidad de la unión A y B era dato del ejercicio y son 0,55. La probabilidad de A la acabo de calcular y es 0,4. La de B es mi incógnita y la probabilidad de la unión de los sucesos A y B la calculé la primera y era 0,1. Sustituyendo, para hacer el vídeo, veis que la probabilidad de B es 0,25. Y por último nos piden la probabilidad de B sobre el complementario de A, o el suceso complementario de A. Entonces esto es igual a la probabilidad de B intersección complementario de A partido de la probabilidad
del complementario de A. Me voy al denominador. La probabilidad del complementario de A es 1 menos la probabilidad de A. Tengo la probabilidad de A, con lo cual resuelto 1 menos 0,4. La probabilidad de B en el numerador la acabo de hacer, 0,25. Y la probabilidad de la intersección la he calculado al principio y me daba 0,1. Con lo cual me queda 0,15 partido de 0,6 igual a 0,25. Ya he resuelto la totalidad del ejercicio. Para hacer el vídeo, repasar las fórmulas y veis cómo este ejercicio simplemente consistía en leer datos, saber fórmulas y sustituir con mucho cuidado. Y vale 2 puntazos. Así que mucho ojo con este tipo de ejercicios. El apartado B simplemente nos preguntaba si el suceso A y el suceso B son independientes. Entonces, para que dos sucesos sean independientes, se tiene que cumplir siempre, se tiene que poner este simbolito es muy importante, significa sí y solo sí. Y aquí hay dos opciones. Uno, que la probabilidad de A por la probabilidad de B sea igual a la probabilidad intersección de ambos sucesos, que es la forma clásica y la que voy a usar. Y otra opción sería que la probabilidad de A sobre B sea igual a la probabilidad de A, porque eso significaría que entonces no depende para nada de B y sería independiente. Esta segunda es interesante saberlo porque imaginad que os preguntaran esta pregunta y os dirán todos los datos, pues sería solo sustituir, ¿vale? Pero la clásica y la que se suele usar siempre es la que yo he puesto con el número 1 y es sobre la que he sustituido. Fijaos que absolutamente todo lo que está en la fórmula lo tenemos porque lo hemos calculado en el apartado anterior. La probabilidad de A era 0,4, la de B 0,25 y la probabilidad de la unión de los dos sucesos 0,1. De tal forma que 0,4 por 0,25 tiene que ser igual a 0,1 si son independientes. 0,4 por 0,25 es 0,1. Como 0,1 es igual a 0,1, he demostrado que A y B son independientes. Y con esto he finalizado el ejercicio. Así que no quiero ser pesada, pero por favor, estos ejercicios a veces son un regalo, 2,5 puntos por sabernos unas fórmulas. O sea, ir al ejercicio anterior, al ejercicio 3, y mirad lo que nos ha costado sacar un 2,5 en el ejercicio de geometría. Así que no dejéis de estudiar los temas de probabilidad, que a veces caen ejercicios que son un regalo. Los haces al principio, incluso te motivas y ya empiezas el examen con otro ánimo. Así que nada, os invito a que veáis el vídeo de nuevo, a que cojáis el enunciado y lo volváis a hacer y cualquier cosita, duda o cuestión me la ponéis en comentarios. Mucho ánimo, espero haberos ayudado y venga, que nada podrá con nosotros y de esta aprobamos juntos.